Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Según el Banco Central, la refinación de oro ecuatoriano incrementó las reservas de oro monetario en 235 millones de dólares. Hola, Diana. Víctor, amigos, muy buenas noches. Las compras directas e indirectas de oro se han incrementado notablemente en los últimos 3 años. Aquí empezamos. En el Banco Central anuncian que el mercado del oro atraviesa por un buen momento tras lograr un acuerdo de refinación del oro ecuatoriano en Suiza, lo cual habría permitido el incremento notable de las reservas de oro monetario. Este oro que era oro no monetario ya puede ser contabilizado en la reserva internacional, pero sobre todo, como digo, es un activo muchísimo más líquido. En números, el valor del oro no monetario comprado se estima en 203.7 millones de dólares, mientras que el oro refinado se estima en 235.2 millones de dólares. No estamos aplicando ningún descuento cuando compramos el oro. No obstante, el Banco Central, a través de la Coordinación de Comercialización del Oro, aplica a los proveedores descuentos superiores al 2%. Habría ocurrido en septiembre y octubre. En esta circular enviada por Juan Carlos Zavala en septiembre pasado, se informa a los proveedores de un descuento del 2.67%. En octubre ocurre algo similar, con un descuento del 2.83%. Aunque los documentos hablan de descuento, Artola prefiere hablar de castigos. Tenemos un comité del oro que mensualmente establece si se le va a dar un castigo o un premio, también dependería, pero durante todos estos meses se ha comprado sin ningún descuento. Santiago Yepes, representante de algunos de los productores mineros, asegura que los descuentos pueden ser producto de la fluctuación del mercado y costos de operación propios de la monetización del oro. Ciertos costos que permitan monetizar ese oro, llevarlo a una refinería, ponerlo de alguna manera a un nivel de certificación, y evidentemente este costo debe ser incurrido no solamente por el Estado, sino también por el productor, y evidentemente el tema de oferta y demanda es un tema que va a afectar mucho la compra y venta de oro en el país. Ecuador cuenta actualmente con 1.000 millones de dólares de reservas en oro, y la apuesta es el incremento de esta cifra a través de la compra-venta de oro en un sistema de libre mercado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Una brecha de $19 separa las posturas de empleadores y trabajadores en cuanto al incremento del salario básico unificado 2020. El Consejo Nacional de Salarios se reunirá mañana para buscar un acuerdo. Se reedita el tradicional debate de fin de año entre empleadores y trabajadores para definir el incremento al salario básico unificado que regirá desde enero del próximo año. Con las cifras del país probablemente deberíamos estar hablando algo muy cercano a cero, o entendiendo la dinámica que planteó la encuesta de Deloitte, de hablar de $1. Y frente a esta propuesta, los trabajadores llegarán a la reunión del Consejo Nacional de Salarios prevista para este martes, con una posición que recoge los diálogos que mantuvieron con el gobierno durante las protestas de octubre. Compensación para el incremento de combustibles, que era de $20. Nosotros manifestamos que no estábamos de acuerdo en el mecanismo para entregar este bono de compensación, sino más bien que esos $20 se incremente al salario básico unificado de los trabajadores. El Consejo Nacional de Salarios, que lo integran representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno, intentarán este martes un acuerdo en la primera de hasta 3 reuniones. Caso contrario, será nuevamente el Ministerio de Trabajo el que fije el incremento del salario para 2020. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Pavlova Guerra, suspendió la audiencia para analizar el pedido de revocatoria a la prisión preventiva en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y su asesor Cristian González dentro del caso por presunta rebelión. Lo hizo al aceptar un escrito de Pavón respecto a la decisión de cambiar a su defensor. La jueza deberá notificar nuevo día y hora para reinstalar la diligencia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, negó que exista persecución política contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Virgilio Hernández. En el programa Hora 25, Salazar hizo una evaluación de varios de los casos que tiene a cargo.
que las pruebas que están en manos de la Fiscalía y que comprobarían el delito de rebelión por el que son investigados Paola Pavón y Virgilio Hernández van más allá de simples mensajes de texto. Sin especificar el detalle, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se mostró convencida de que la investigación va por buen camino. Se ha dicho que por un tuit están privados de la libertad. No están privados de la libertad por un tuit. Conocen todo lo que estaban realizando. Ellos están conscientes. Por supuesto que es un medio de defensa decir que no tienen ninguna prueba y de que los están persiguiendo. Descartó que se trate de una persecución política y citó el dictamen abstentivo emitido a favor de la exasambleísta correísta Sofía Espín. Salazar recordó que los cargos fueron reformulados en marzo, pasando de oferta de tráfico de influencias a tentativa de fraude procesal, jugada que califica como un error del fiscal Edmundo Briones, quien llevó el caso en un inicio. El fraude procesal tiene que cumplirse, no existe la figura de tentativa y se convierte en un obstáculo legal para que nosotros podamos proseguir. Sobre el caso Sobornos 2012-2016 aplazado para el 3 de enero, Salazar aseguró que se ha acusado tanto a exfuncionarios públicos como empresarios, que el tema, dijo, está ya más que claro. Pero resulta que son 11 cuadernos con varias anotaciones y tenemos facturas que fueron declaradas al Servicio de Rentas Internas. Ellos aportaban, por ejemplo, para celebrar cumpleaños de los funcionarios, de los más altos funcionarios del gobierno. Ellos aportaban para realizar depósitos y luego pagos de tarjetas de crédito. Fueron varias de las declaraciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien está próxima a cumplir 9 meses en el cargo. Carlos Acoto, 24 horas. Jaime Vargas, Leonidas Issa y 2 líderes indígenas más son llamados a rendir versión dentro de una investigación previa por el delito de secuestro al interior del ágora de la Casa de la Cultura en el denominado paro nacional. El segundo llamado que les hace Fiscalía dentro de esta causa. No cumplan estas órdenes de ese señor traidor, mentiroso. Así iniciaba la jornada del 10 de octubre de este año en medio de las protestas por las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Lo que había sido usado como refugio durante los primeros días de octubre se convirtió en un sitio de retención. 10 servidores policiales fueron impedidos de salir del ágora de la Casa de la Cultura, mientras miembros de los medios de comunicación eran obligados a transmitir en vivo. Casi 2 meses después, esta serie de actos es indagada por la Fiscalía bajo la figura de secuestro. Para ello, entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, 4 dirigentes indígenas y 3 miembros de la Policía Nacional deberán rendir su versión. El 23 de diciembre a las 10 horas, Fiscalía solicitó la presencia del presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa. El 26 de diciembre a las 10 horas será el turno del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, quien ante los ojos del país animó a los presentes y exigió la transmisión en vivo. Un día más tarde deberá rendir su versión el presidente de la Confederación de Pueblos Quichua del Ecuador, Ecuarunari, Carlos Sucusañay. Las versiones continúan con el expresidente de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, Manuel Chuchilán, y el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, Mesías Tatamuez. 3 policías también fueron llamados a rendir su versión, servidores policiales que podrían figurar como víctimas de una manifestación que, lejos de ser pacífica, logró conmocionar a todo un país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La destituida consejera de Participación Ciudadana Rosa Chalá acudió al Consejo de Participación para exigir la restitución en su cargo. Legalmente, esto no sería posible. Para recuperar su cargo llegó la ex consejera de Participación Ciudadana Rosa Chalá al Consejo e intentó directamente subir hasta la que fue su oficina. Fue a pedir que le restituyan su cargo y su despacho. Aquí está la sentencia. Si los señores asambleístas no acogen a esto, ustedes saben lo que va a suceder. Sin embargo, esta acción de protección que fue entregada por un ex juez de Manabí no tendría ningún valor, de acuerdo con el ex consejero Luis Hernández y los legisladores que recuerdan que se trató de un proceso político. Pataletas de abogado que desconocen, que demuestran una ignorancia absoluta de lo que estipula la Constitución de la República. Yo creo que las leyes
en el Ecuador están bien claras. Ella fue sujeto de un juicio político. Rosa Chalá fue recibida por un funcionario del Consejo y le dijeron que no han recibido ninguna notificación por parte de la Asamblea Nacional para restituirle el cargo. Como mañana es el último día de la Asamblea que tiene, me supongo que la Asamblea ya mañana notificará al Consejo para que me restituyan. Es una acción audaz que no contribuye a fortalecer las instituciones y que desprestigia al mismo Consejo, porque miren, ese es el tipo de consejera que se eligió. Rosa Chalá planteó una acción de protección en Santa Ana, provincia de Manabí. Esta le fue otorgada por el ex juez de la unidad multicompetente, Manuel Ruiz, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia manifiesta en otro caso. El 14 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional la destituyó, al igual que al expresidente, hoy con prisión preventiva, José Carlos Tuárez, la ex consejera Victoria de Sintonio y Walter Gómez, quien amenaza con un amicus curiae para sumarse a la causa legal. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Asamblea Nacional analiza el veto al Código Integral Penal y el archivo de la Ley de Registro de Violadores. La sesión del Pleno se produce a esta hora. Hacemos contacto con Andrea Samaniego, quien nos tiene más información. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aún no hay una resolución sobre estos dos puntos que se tratan el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional. El primero fue la ley de registro de violadores, que según un dictamen de la Corte Constitucional se la declaró inconstitucional por su fondo, por lo que le queda a la Asamblea Nacional pues declarar su archivo. Sobre esto, aquí se generó un debate en donde la mayoría de los asambleístas rechazó y responsabilizó al gobierno y a la Corte Constitucional de no estar a favor de los niños, niñas y adolescentes. La ponente del proyecto, la legisladora Lourdes Cuesta, decidió acogerse al artículo de la Constitución sobre la resistencia y no propuso el archivo. Tras esto, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática dijo que caerían en desacato si no lo hacen, así que mocionó el archivo, pero ese punto fue suspendido, al parecer por la falta de votos al momento de archivar este proyecto de ley. Escuchemos lo que dijo Vilma Andrade. Sentencias de la Corte Constitucional son vinculantes. Por lo tanto, nosotros no podemos argumentar en contrario. Eso se constituiría en un desacato a la Asamblea. Nosotros tenemos que respetar, aunque no estemos de acuerdo, el orden constituido y establecer claramente el orden jerárquico de las normas. Y bueno, tras la suspensión, el presidente encargado, César Solórzano, dio paso al siguiente punto en la agenda, que tiene que ver con el veto a las reformas al Código Integral Penal. La Comisión de Justicia recomendó que el Pleno de la Asamblea se allane a 12 temas y se ratifique en 25 temas. Ahora se espera que en los siguientes minutos se llame a votación sobre estos dos puntos que tiene pendiente la Asamblea Nacional. También este Pleno deberá resolver sobre una resolución para condecorar al ganador del fútbol ecuatoriano, el Delfín Sporting Club de Manta. Nosotros estaremos pendientes de lo que aquí suceda. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por tu información desde la Asamblea. Hablamos ahora de la época de Navidad. Hacemos el lindo canal. En esta Navidad vamos a reforzar nuestros lazos de amistad. Las 8 figuras que conforman el pesebre gigante que se arma en el Panecillo se encienden esta noche y con ello se da inicio a la novena. Además, se enciende el árbol gigante de la Plaza de San Francisco. Vamos a ver si esto ocurrió. Belén Mirizalde está en la Plaza de San Francisco para darnos detalles. Cuéntanos, Belén. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton, amigos televidentes. Aquí en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de Quito, se vive una verdadera fiesta de Navidad. Aquí se han colocado algunos adornos alusivos a la fecha y están completamente iluminados, por lo que cientos de personas han llegado hasta este lugar para tomarse fotos y disfrutar de estas fiestas. Además, se desarrolla en este lugar un concierto de villancicos con varios artistas. Entre ellos, por ejemplo, se presentó la conocida Margarita Lazo y también la Orquesta Sinfónica. El alcalde Jorge Yunda realizó una caminata desde el municipio capitalino hasta aquí, hasta la Plaza de San Francisco, acompañado de algunas personas y del ballet Hachihua, y aquí él se dirigió al público para precisamente
Navidad. Escuchemos sus declaraciones. Invitarles a todo el pueblo de Quito, del Ecuador y del mundo a vivir estas festividades. Nosotros las disfrutamos de una manera más diversa, más rica, porque acá se funde San Nicolás, se funde Santa Claus, se funde Papá Noel, los Reyes Magos, el Niñito y hasta Taita Salasaca. Este es lo maravilloso de nuestra cultura. Esto es lo maravilloso de nuestras tradiciones. Además, como ya es una tradición en estas fechas, esta noche se encendió el pesebre gigante que se ubica en el Panecillo. Allí se colocaron 8 estructuras metálicas durante 2 meses. Estas estructuras miden 35 metros de altura y en este año se colocaron cerca de 19.000 bombillos y más de 1.400 metros de luces LED para precisamente convertir a este sitio de la capital en un espectáculo durante estas fiestas de Navidad. La gente ha llegado aquí hasta la Plaza de San Francisco y también ha podido observar lo que ocurre allá en el Panecillo. Con esto se da inicio a la novena que se realizará a partir de las 17 horas hasta el 24 de diciembre. Y aquí en la Plaza de San Francisco, en cambio, el alcalde Jorge Yunda fue nombrado prioste de estas festividades y recibió un niño para que él encabece las fiestas de Navidad. Nosotros con esta información y también recomendándoles que visiten los puntos del centro histórico y del norte de la capital en donde se desarrolla el programa Sinfonía de Luz para que puedan compartir con la familia durante estas fechas importantes. Con esta información regresamos con ustedes a estudios. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches, Belén. Gracias por tu recomendación. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Luego regresamos con más noticias. Más noticias. 5 tramos de las rutas del ferrocarril permanecen cerradas por falta de mantenimiento y no hay fecha ni recursos para su reapertura. Ferrocarriles del Ecuador no puede cobrar las garantías porque la empresa española que colocó los durmientes, que están dañados, se declaró en quiebra. Don Eloy cada vez espera más para ver pasar su tren en Huigra. ¿Ya no ve su tren? Ya no ve, prácticamente no sé cómo sentirá él. Y no es el único. Qué tristeza de este pueblo. Más personas a quienes el tren marcó sus vidas también lo esperan. Mi oficina era aquí, esta que está cerrada. Esta era mi oficina. Ayer era la oficina de teléfono. Un 2 de diciembre de 1960 comenzó el primer día de trabajo de su vida. Y el último al jubilarse lo vivió aquí en el ferrocarril. Pero ahora, cuando la nostalgia llega, la tristeza también. Duele en el alma. Duele mucho, da mucha pena. Y en Bucay la historia es aún más triste. Ya 2 años que no funciona. Ahora solo hay una gran edificación con un ferrocarril de adorno que no se mueve. Mi papá trabajaba en el ferrocarril y obviamente da una tremenda nostalgia no ver que esto funciona. Estas son 2 de las 5 rutas del tren que están cerradas. La Rocafuerte Bucay, Bucay Huigra, La Usí Palmira, Tambo Coyoctori y San Roque Otavalo. No están operativas por falta de mantenimiento y no hay plazo estipulado ni recursos para reabrirlas. Pues la empresa española Ramar Trey, que debía garantizar su mantenimiento por 30 años, se declaró en quiebra. Iniciamos las acciones legales ante la Fiscalía General. Todo esto se encuentra en proceso y en trámite judicial y jurisdiccional. La empresa tiene que responder al Estado ecuatoriano. Las durmientes duraron solo 3 años. La garantía que debe y no puede cobrarse es de $114 millones. Pero Ferrocarriles del Ecuador aún tiene 6 rutas completamente operativas que atraviesan 6 provincias del país. Precisamente uno de sus atractivos es la Nariz del Diablo, donde los turistas incluso pueden apreciar cómo el ferrocarril de 111 años da retro sobre el abismo. Casi todos los que suben a los vagones no son ecuatorianos. La mirada asombrada de los turistas halaga al ver la belleza de nuestro país. A mí me fascina, está divina. Aquí la historia es diferente a lo que se vive en Huigra y en Bucay. Como somos 3.000 habitantes, estamos beneficiando a eso. No solamente la comunidad de Niza, acá Tolte, acá a otro lado Sibambe. Estamos escuchando a Luis con su perfecto inglés, dominado en los 10 años que vivió como migrante en Estados Unidos. Si usted no estuviera trabajando aquí,
¿Qué le hubiera tocado hacer? Quizás ya que no me va muy bien esto, tal vez daría otra idea de regreso otra vez emigrar. En la misma zona de Sibambe se puede observar la línea férrea por donde el tren ya no puede pasar para continuar su ruta. La sola posibilidad de que más durmientes se dañen y el deterioro avance y los alcance atemoriza a la comunidad. En un próximo reportaje detallaremos los esfuerzos de Ferrocarriles del Ecuador para que eso no pase. Con cámaras de Ronald Romo desde el ferrocarril trasandino, Dayana Monroy, 24 horas. Ecuador exportó este año menos banano a la Unión Europea. Las nuevas exigencias fitosanitarias y los precios menos competitivos afectaron la venta de la fruta. El banano ecuatoriano se aleja de las perchas europeas y rusas, dos de sus principales compradores del otro lado del planeta. Hasta octubre de este año, los países que conforman el bloque de la Unión Europea compraron 81 millones de cajas de banano, mientras que Rusia demandó apenas 61 millones, es decir, una reducción del 15 y 3% respectivamente si lo comparamos con el 2018. En el caso de Europa, Alemania, Italia, Bélgica y Polonia prefieren el banano que siembra Guatemala, explica uno de los representantes del sector bananero. Ya Europa dejó de ser un mercado muy remunerador a la fruta. Es un mercado cada vez más exigente, te exige fruta que tenga certificación Rainforest, Global Gap, que cumplan con las normativas laborales, ambientales, pero no está dispuesto a pagar más por ese esfuerzo. Para Rusia, Salazar señala como principal causa la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque el banano ecuatoriano cede su espacio en Europa y Rusia, se consolida en otros mercados como por ejemplo China, Japón y Medio Oriente. Y en el caso de África, logró un crecimiento del 131%. El Ecuador en su global o en su contexto general ha crecido alrededor de casi un 2% en lo que va en el acumulado del año. Sin embargo, está muy por debajo del crecimiento anual que tuvo en periodos anteriores, entre un promedio del 5%, ¿no? El bloque de la Unión Europea y Estados Unidos representan cerca del 40% de las exportaciones de la fruta. Joana Ramos, 24 horas. Continúan los operativos para recapturar a 2 de los 3 internos que se fugaron la madrugada del domingo del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El tercero fue aprehendido la tarde del mismo domingo en el interior de un colegio en la provincia de Esmeraldas. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, indicó que se violaron varias seguridades y por ello hoy se investiga a 11 personas, entre ellos guías penitenciarios y policías. Dañan una ventana, por la ventana saltan hacia un patio trasero, pasan por escalando una puerta, luego de escalar esa puerta llegan a la parte donde existen en las canchas deportivas, avanzan hasta la parte posterior del centro, saltan las rejas. La vía Loja-Catamayo será ampliada a 4 carriles a través de una licitación a la empresa privada con aporte estatal. Lo anunció así el ministro de Transporte junto a la gobernadora de la provincia y una de las asambleístas lojanas. La ampliación de esta vía, de la vía Loja a Catamayo con 32 kilómetros de distancia, dentro de un proceso de concesión a un operador privado, pero con aportes del Estado para que pueda darse este proyecto y concretarse en 4 carriles. Lamentamos profundamente que en las épocas de bonanza, en el 2015, cuando se ofreció esta ampliación, nunca se la realizó, nunca se dejaron los fondos, siempre fue un ofrecimiento inconcluso. Los ecuatorianos ya tienen a su favorito para la gran final de MasterChef, reality que ha conmocionado al país. A partir de las 21 horas de hoy conoceremos al primer ganador de MasterChef Ecuador. ¿Quién será el primer MasterChef Ecuador? Llegó el día de la gran final del programa de cocina más famoso del mundo, que ha revolucionado en nuestro país. Salimos a las calles y todos tienen su favorito. Beto. ¿Por qué Beto? Porque es simpática.
Angie, porque ella hace las cosas y actúa mejor. Y es que definitivamente la comida atrae a todos. Sabores, texturas y hasta magia. Vimos a lo largo de estos 62 capítulos, llenos de emociones que atravesaron las pantallas, pues los fanáticos se identificaron tanto con los participantes, que en redes sociales hasta abrieron debates por quienes eran sus favoritos. Loren. ¿Por qué quieres que gane Loren? Porque ella siempre le ha pasado muchas cosas y se merece ganar. Para mí, el que más opciones tiene es Beto. Por Angie. ¿Por qué Angie? Porque ahí está. 3 meses de cocina de un enganche único no antes visto en la televisión ecuatoriana. Masterchef de Ecuador, me encanta. Pues si tan solo con ver la preparación en televisión a más de uno le dieron ganas de cocinar. Es que como uno camina, cocina. ¿Y usted cómo camina? Ay, camina lindo. Entonces si usted camina así también cocina delicioso. Así es. 18 participantes que se robaron el corazón de muchos, recordados ahora con cariño. Kevin, Malena, Germán, Yoyo, Sharon. Diferentes técnicas, diversas personalidades, pero todos apasionados por la cocina. ¿Quién será el primer Masterchef Ecuador? ¿Loren, Beto o Angie? Hoy se paraliza el país y todos estaremos conectados con la señal de Lindo Canal. Más que todo yo pienso que cocinar es un arte. Termina Masterchef Ecuador y los amantes del arte culinario ansían una segunda temporada para formar parte del programa de cocina más famoso del mundo. Catalina García, 4 horas. Muy ligerita de azúcar.